Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos un mes más a El Hilo Informativo de Ariadna, un programa de informativos conscientes. Aquí lo que hacemos es reflexionar sobre las principales noticias de actualidad desde una mirada consciente y profunda de la realidad, en base a la sabiduría eterna y las ciencias holísticas, o todas aquellas ciencias que estudian a fondo el ser humano y que el humano utiliza desde el principio de sus tiempos, así como es la astrología, ahora la psicología transpersonal, que también empieza a considerarse y aplicarse más, y la neurociencia, que también va más allá de lo que va la ciencia tradicional. Así que, bienvenidos, os invitamos aquí a recordar lo que está sucediendo a nivel mundial. Y digo recordar porque al final todo lo que sucede a nivel externo, aquí vamos descubriendo con los expertos que tenemos mes a mes, que en el fondo hay un sentido muy profundo, que hay un propósito también que es mucho mayor de lo que podemos realmente imaginar. Y repito, recordar, porque es una sabiduría que nuestra alma ya sabe, pero al olvidarnos de nuestra propia esencia, al olvidarnos de lo que hacemos aquí, cuál es el sentido y el propósito de nuestra existencia, olvidamos nuestra propia sabiduría. Por eso este es el hilo informativo de Ariadna, donde vamos a analizar las noticias de la actualidad desde esta mirada más profunda para llegarnos a entender a nosotros mismos y contribuir a la evolución de la humanidad. Entonces, antes de saludar a nuestros invitados que tenemos aquí en la mesa presencialmente en el plató, vamos a dar paso a un astrólogo impresionante, a uno de los grandes referentes ahora mismo que están divulgando lo que está sucediendo a nivel astrológico para hacernos comprender más terrenalmente lo que está sucediendo en nuestras vidas en estos momentos tan importantes que estamos viviendo como humanidad. Y para que os hagáis una idea, él no se mueve por las redes más habituales como es Instagram, TikTok y todo lo que hay hoy en día, pero sí tiene un canal YouTube donde le siguen 213.000 personas. Solo en su último vídeo publicado sobre los eclipses que estamos viviendo ahora tiene más de 285.000 visualizaciones y esta es más o menos la media de todos sus vídeos, así que esto lo convierte claramente en el astrólogo informativo de referencia de estos momentos. José Millán, bienvenido, ¿estás aquí? Hola Ariadna, sí, estoy con vosotros. Te veo, qué ilusión hace verme aquí contigo en directo. Gracias por estar, José. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, momento actual. Están pasando tantas cosas, es todo tan profundo, ¿no? Y tú lo explicas con detalle en tus informes, pero así para que nos quede de una forma más clara y práctica, ahora mismo lo que está sucediendo con estas energías tan intensas de Escorpio, con estos eclipses, ¿qué es lo que estamos viviendo a grandes rasgos? Bueno, efectivamente la situación es increíblemente compleja, ¿no? Y resumirla en unos minutos es imposible. Yo trato de hacerlo cada pocas semanas en una hora de tiempo y me quedo corto. Pero bueno, si nos ceñimos a la atmósfera de estos días, estos eclipses tan potentes que hemos vivido ayer, el primero en Escorpio, efectivamente, un eclipse de Sol y el próximo, el 8 de noviembre, que será un eclipse total de Luna. Bueno, aquí se nos plantean los temas de Escorpio, Tauro, el ser o el tener, el problema de la deuda, de lo que yo tengo pero no es mío, o de lo que me han cargado a mí y que no es mío y que de alguna manera debo desprenderme de ello, lo tóxico, lo alimenticio, el placer y la adicción al placer, todo este tipo de cosas, ¿no? Es toda esta problemática. Y yo lo que estoy viendo por mi vivencia personal y la de las personas próximas a mí es que es un momento de reconocer deudas, de pagarlas, de algún modo vienen al cobro. Esto se abrió en los días anteriores al eclipse de ayer, 25 de octubre, está todavía en marcha. De alguna manera se nos reclaman deudas y es el momento de reflexionar si son deudas nuestras, legítimas, o por el contrario es algo que nos han cargado encima. Y esto funciona tanto a nivel personal como colectivo. Yo hago
lo que se llama astrología mundana o mundial, pero realmente para mí es todo lo mismo, la individual y la mundial. A nivel mundial nos sucede lo mismo, estamos sufriendo una carga brutal de deuda pública. Y vamos a preguntarnos estos días por qué tenemos que pagar nosotros, por qué tenemos que dejarnos desangrar por esta deuda que nosotros no hemos incurrido, la han incurrido los oligarcas, los poderosos, de algún modo, ¿no? Y todo esto va a ir increciendo hasta el 8 de noviembre, donde ahí ya va a ser, yo diría, va a ser el clímax de toda esta situación, donde vamos a tener que tomar decisiones tanto a nivel personal, individual, como a nivel colectivo, decisiones del tipo de ¿pago esto o no pago esto? No pago esto porque no es mío, es una deuda que yo no incurrí. Y es un momento también, son eclipses, son momentos donde el velo se cae, el velo se rasga. Los eclipses son momentos de ruptura del velo. Son revelaciones y sobre todo los eclipses que implican a Urano, como el próximo sobre todo, son momentos de epifanías. Son de epifanías que pueden ser cegadoras, pueden llegar a ser dolorosas del brillo, de la potencia del mensaje, y probablemente ahí vamos a ver en torno al 8, todo esto tiene unos días de holgura, es decir, no va a suceder todo el 8 de noviembre a las 17:30, ¿no? Sino que vamos a irlo sintiendo ya, lo estamos sintiendo ya, pero lo vamos a sentir el 4, el 5, el 6, un poco increciendo, y lo vamos a seguir sintiendo el 9, el 10, el 11 de noviembre, ¿no? Pero en torno a esas fechas vamos a empezar va a ser el momento en que empecemos a decir, bueno, al cuerno con esto. No pago esta deuda, no es mía, lo siento mucho. Es algo que alguien me cargó y tómalo, te lo devuelvo, ¿no? Y lo mismo a nivel colectivo, va a surgir el problema de la deuda. Vamos a vernos abocados a un impago brutal, a lo que se llama un default, ¿no? Más tarde o más temprano, ¿no? Y vamos a tener que hacer algo con esta deuda. Yo pienso que se abre un momento de conciencia a nivel mundial en que vamos a tener que empezar a pensar en la idea de una quita global, es decir, un impago global de deuda por parte de los países menos desarrollados, que obviamente no pueden pagarla, y ahora incluso por parte de países como el nuestro o como Argentina y otros muchos que no son países desarrollados, pero que tampoco van a poder pagarla, sobre todo si tienes que paliar los efectos de esta crisis. Entonces, ahí vamos, no es que de repente que el 8 de noviembre todos los políticos del mundo salgan, se pongan en línea y digan vamos a hacer un impago, ¿no? Por supuesto, esto no va a suceder, pero se va a empezar a abrir camino la idea de que el impago, la quita, es algo factible, es algo, deja de ser tabú. Hasta ahora había sido un tabú, ¿no? Yo recuerdo muchos tabús anteriores, como el de la renta universal, el subsidio universal. Yo recuerdo hace 3 o 4 años te quemaban en la plaza pública si proponías esto. Eras un comunista inveterado, irredimible, ¿no? Y hoy en día muchos gobiernos, incluidos gobiernos de derechas y conservadores, están empezando a implementarlo, ¿no? Es una medida muy acuariana, ¿no? Ya a raíz de la entrada de Júpiter, Saturno en Acuario, de repente deja de ser un tabú y empezamos a darnos cuenta que no hay otra, de algún modo, ¿no? Es decir, y con esto, con la idea de la quita de la deuda, del impago global generalizado, y nos vamos a dar cuenta que no pasa nada. Si se hace una quita, pues sí, va a haber una serie de fondos de pensiones, de oligarcas, de grupos que van a incurrir en ciertas pérdidas, pero no pasa nada porque son inmensamente ricos. Esto para ellos no les hace absolutamente nada. José, y más allá de esta crisis económica y de este impago a nivel mundial y entre gobiernos, ¿estas deudas también se pueden aplicar a nivel personal a temas relacionados con nuestras sombras o heridas? Obviamente, ¿no? Porque la sombra, de algún modo, es una parte no vivida
de nuestra carta. Y el no vivirla se puede manifestar, los psicólogos lo saben muy bien, a través de la proyección, de la represión, de la sublimación o de la racionalización. Los astrólogos sabemos mucho de esto, ¿no? La gente viene a consultarnos tratando de algún modo de racionalizar su sombra. La astrología ayuda mucho, es uno de los efectos perversos de la astrología, que ayuda a racionalizar las sombras. Las sombras no se pueden racionalizarlas, ¿no? Hay que enfrentarse a ellas con valor, el valor del héroe o de la heroína, enfrentarse a ellas, mirarle a los ojos y arrastrarlas hacia la luz, ¿no? Y efectivamente, Tauro-Escorpio es el paradigma vivo de la sombra. Un eclipse en el eje Tauro-Escorpio es el momento en que arrastramos a la medusa fuera de la cueva, nos arrodillamos frente a ella, le rendimos pleitesía, porque nuestra sombra, nuestros monstruos, nuestros demonios nos han ayudado de algún modo a movernos, a evolucionar, ¿no? Y de algún modo lo sacamos a la luz, que significa el sol, la luz del sol, la conciencia, ¿no? Entonces, efectivamente, va a ser un momento, este eclipse del 8, yo pienso que va a ser potentísimo, ¿no? Porque ahí se van a activar en todos nosotros, pero sobre todo los que tengamos o los que tengáis planetas, ángulos en torno a los grados centrales de los signos fijos, o sea, de Leo, de Acuario, de Tauro y de Escorpio, se van a activar procesos enormes de arrastrar la sombra hacia la entrada de la gruta, ¿no? Y claro, puede ser desagradable porque cuando uno ha estado evitando esa sombra, ha estado tratando de proyectarla sobre el otro, ¿no? Esto es mi marido, esta es mi mujer, este es mi jefe, ¿no? O sublimándola, ¿no? A través de las sublimas, de mil maneras posibles, o racionalizándola, que es lo que hacemos casi todos, ¿no? A través de me psicoanalizo, me trabajo mucho, voy a psicoterapia, voy al astrólogo. Estos son racionalizaciones, en la mayor parte de los casos, cuidado, no digo siempre, ¿no? Entonces, todas estas técnicas que tenemos de no vivir nuestra sombra, aquí se van a quedar al aire. De algún modo vamos a tenernos que enfrentar con eso. Y es lo que digo siempre, lo que sucede a nivel personal y lo que sucede a nivel colectivo es lo mismo. Esta quita de la deuda es de alguna manera mirar a una sombra. Es la sombra de la deuda, que es una deuda que es ficticia. No debemos realmente ese dinero. De alguna manera se ha creado esta ficción colectiva de debemos billones y billones de euros y tenemos que devolvernos y tenemos que pagar y no podemos invertir en sanidad, en educación, porque hay que pagar esta deuda, que es ficticia. En realidad, José, esto es como un gran proceso acelerado de sanación de karma, ¿no? A tope, intensamente. Bueno, yo no sé, yo el tema del karma no estoy muy fuerte, si quieres que te diga la verdad. Yo pienso que karma en sánscrito significa sustancia, ¿no? Entonces yo sí que creo en la transmigración de la sustancia y es algo que los astrólogos que se dedican un poco al tema familiar, a los sistemas familiares, somos muy, muy conscientes de ellos. Hay una incluso los neurólogos lo saben, hay una transmigración de traumas, por ejemplo, de nietos no de abuelos, bisabuelos, a los nietos y tal, ¿no? Yo diría que es una sombra colectiva, es una deuda colectiva que puedes llamarla karma, puedes llamarla como quieras, pero que venimos arrastrando desde muy atrás y que tenemos que sacudirnos. Así de simple. No me gusta la palabra karma porque tiene connotaciones de inevitabilidad, de causalidad. De alguna manera te pasa esto porque hiciste algo en otra vida. No creo en ese tipo de causalidades, ¿no? Creo mucho más en las sincronías astrológicas o junguianas, no en las causalidades, ¿no? Bien, José, el tema de los nodos Tauro-Escorpio también va vinculado con esta removida interna. Obviamente el eje nodal, que de nuevo yo no hago una lectura karmática, porque no soy un astrólogo kármico. El eje nodal es un eje de confluencia de lo solar con lo lunar y por lo tanto es un eje a nivel personal relacional.
Y esto, cualquier astrólogo que haya estudiado el tema de relacional os dirá que se dan muchísimas relaciones de larga duración, que hay aspectos nodales, es obvio, ¿no? Pero a nivel, yo diría, más evolutivo, ¿qué es el eje nodal? Es el eje de entrada de experiencias evolutivas. Por la cabeza del dragón se devora una experiencia que nos hace evolucionar y que depositamos los resultados por el nodo sur, por la cola del dragón. Y entonces es un eje evolutivo, claro. El nodo norte lo tenemos ahora en Tauro, el nodo sur en Escorpio, pues estamos viviendo a nivel colectivo la evolución de estamos consumiendo forma, materia, energía, que es Tauro, y estamos produciendo en Escorpio, estamos produciendo energía psíquica. Es decir, estamos viviendo un proceso alquímico, que es el de la transmigración de lo formal, lo aparente, en sustancia psíquica profunda. Es lo que se llama el opus nigrum. Los alquimistas este proceso le llaman el opus nigrum, que es la obra oscura. Es la obra oscura. Entonces, todos nosotros estamos realizando de algún modo a nivel personal y a nivel colectivo este opus nigrum, esta obra oscura. Estamos transformando las formas, la belleza, el placer, el gusto, todo lo que es taurino, la materia, la acumulación de materia, lo estamos de algún modo pasando por el matraz alquímico, sometiéndolo a este fuego intensísimo de Escorpio, este fuego transformador, para producir una sustancia, que es una sustancia psíquica, que es la que de alguna manera, yo diría, alimenta el alma personal y el alma colectiva. Es la que nos hace humanos, finalmente. Por lo tanto, y según tu experiencia y tus conocimientos, ¿hasta qué punto tenemos que ser responsables? ¿O qué nos podrías aconsejar en estos momentos en los que se nos presentan todas estas deudas, estas sombras, estos traumas? También tomar conciencia que esto se nos aparece realmente y sobre todo a través de las relaciones, que muchas veces esto nos cuesta de ver, ¿no? ¿Qué tips o qué claves nos podrías dar así ya para acabar, para ser responsables de estas situaciones y transmutarlas precisamente con la luz que necesita? Bien, me alegro que me hagas esta pregunta porque no tengo una respuesta. Porque la astrología no sirve para dar respuestas. La astrología sirve para formular contrapreguntas o para formular, yo diría, mejores preguntas. El eje Tauro-Escorpio, lo que vamos a vivir, el eclipse, el eje nodal en Tauro-Escorpio, el tema central es el dejar ir, el dejar fluir. Por eso el gran vicio de Escorpio es el control emocional. Pues que Escorpio sabe que al final va a tener que dejar ir, pero va a tener que dejar ir algo que es profundamente suyo, que es visceralmente suyo. Y esto le cuesta, porque es algo que te arrancan, ¿no? Como si te arrancasen un órgano en vivo, ¿no? Entonces, aquí lo que la gente con mucha energía plutoniana o escorpiónica va a experimentar es ese dolor de dejar ir. Porque vamos durante estos días, durante este proceso que ya se abrió hace unos días y que se cerrará sobre la segunda semana de noviembre, vamos a perder cosas. Vamos a perder cosas. Vamos a perderlas de muchas maneras, porque nos separamos, nos divorciamos, nos abandonan, porque vendemos algo, porque nos arrebatan algo, porque nos reclaman una deuda y tenemos que pagar. De mil maneras es la pérdida. Y entonces, frente a la pérdida, sobre todo cuando es, yo diría, inexorable, pues solo cabe dejar ir, no malgastar nuestra energía tratando de controlar, de aferrar, de racionalizar todo eso, de culpar a nadie, darnos cuenta de que la pérdida, la muerte, el colapso, son fenómenos naturales. Son fenómenos que preexisten, de hecho, a la vida, preexisten a la psique. Las estrellas colapsan
los universos colapsan, las galaxias colapsan, todo colapsa y de ese colapso nacen nuevas estrellas, nuevas galaxias, nuevos universos. Es conocido, ¿no? Carl Sagan decía que somos polvo de estrellas. ¿Por qué? Porque los elementos que nos constituyen se formaron en el interior de una estrella que explotó hace millones de años y que dio lugar a otra nueva estrella y a un planeta como la Tierra y a la vida. Lo mismo sucede con nuestro universo, es decir, la muerte, la destrucción, Plutón, Escorpio, son parte de los ciclos vitales, nos preexisten, no podemos hacer nada contra ellos. Entonces, lo mejor es dejar ir, relajarse y dejar ir. Lo que tenga que irse, que se vaya. Y luego ver de ese cadáver, compostar ese cadáver, compostar nuestras emociones, nuestro duelo, nuestra pérdida, compostarlo. El compostaje es un fenómeno escorpiónico, lo hacemos todos en el jardín, ¿no? Entonces, pues compostar. ¿Y qué pasa cuando compostas? Que algo que era cadáver, que era putrefacción, se vuelve tierra fértil y algo vuelve a crecer de nuevo. Y así nos integramos en el ciclo de la vida. No hay otra. Oye, pues para no tener respuesta, la verdad es que a mí me ha ido muy bien, ¿eh? Gracias, José. Bueno, muy interesante y tomamos nota. Muchísimas gracias y a ver si podemos contar contigo en otra ocasión. Muy bien. Os dejo que tengo que preparar la cena a mis hijos. Adelante. Chao. Bueno, vista. Pues chao, ahora chao. volvemos aquí a la mesa del plató con estos invitados de lujo que nos acompañan. Empezamos por Sidney Pinoy. Sidney es divulgador científico y experto en neurofeedback, consuelo y fundador de Neurocenter, centro de referencia en Barcelona de terapias vanguardistas y neurocientíficas. Sidney, gracias por estar. A mi otro lado, a la otra puntita, tengo a Joana Franco, terapeuta Gestalt especializada en procesos de muerte y duelo, coordinadora del grupo de acompañamiento en procesos de duelo por divorcio o separación en Merry Life, Centro de Autoconocimiento y Salud Integral de Barcelona, que coordina con otra terapeuta y que están creando un grupo que va a ser muy, muy bonito. Gracias por estar aquí, Joana. A ti, gracias. Y a mi ladito, a Endika Drame, terapeuta, formador y divulgador de sabiduría perenne, fundador de Ciencia Conciencia y creador del método de sanación energética vital. Endika. Un placer, Ariadna. Gracias. Por estar aquí. Bueno, empezamos con la primera noticia. Bueno, no sé cómo os ha dejado a vosotros, José, pero tela el momento que estamos viviendo, pero qué bien poder conocer esto desde las entrañas, ¿no? Y que cuando cada día podamos ver los informativos, sean cuales sean, pues entendamos que todo este caos que está sucediendo tiene un fondo, ¿no? Y energético y muy potente. Así que en base a esto, pues vamos a ver qué noticias yo he ido recogiendo durante este mes y que podemos analizar desde estas profundidades. Empezaremos con esta, que ya hemos tocado alguna vez, pero es que es muy recurrente esta noticia y yo creo que es muy importante de ir tomando conciencia y eso sí, siempre llegar a la raíz de la causa, que esto es lo que no acabamos de hacer con lo que nos transmiten los medios de comunicación. Por eso estamos aquí. Un 90% de los españoles afirma haber sufrido algún síntoma de depresión y ansiedad en un año. Así lo confirma el estudio de salud y estilo de vida de Aegon, pero bueno, ya hay muchos estudios que están abordando este tema, donde se concluye que el 30% de los españoles considera que su salud mental ha empeorado. No obstante, casi 7 de cada 10 encuestados afectados no ha tomado ninguna medida para resolver este malestar. Bueno, como decía, esta noticia se trata siempre de forma, bueno, pues muy externa o muy superficial, pero hay unas causas profundas, neurocientíficas, que yo creo que es importante que abordemos y que estoy segura que Sidney nos podrá decir algo al respecto. Además, siempre se vincula con la pandemia, ¿no? Bueno, puede que la pandemia haya hecho aflorar algo que ya existía. Más allá de las causas vinculadas a la pandemia, ¿cuáles son las causas neurocientíficas de este aumento de depresión y ansiedad que además tú, Sidney, en Neurocenter, el otro día yo hablando con una de tus compañeras, me decía, ¿no? Últimamente estoy viendo mucha más ansiedad y depresión que antes. Sí, claramente ahora vemos
muchísima más ansiedad, muchísimo más casos de insomnio, muchísimo más depresión. Y esto es porque no aprendemos de nuestra realidad cada día. Entonces, nuestro cerebro se adapta a nuestra realidad. Entonces, si tenemos una realidad que nos provoca mucha ansiedad, como podría ser en la pandemia, pues a ese momento el cerebro crea ciertos automatismos que son disfuncionales para poder adaptarse a esa realidad. Entonces, si tuvimos mucho miedo durante un tiempo, el cerebro va a aprender ese miedo y va a crear como automatismos dentro del cerebro y nuestro trabajo va a ser de desaprender esos mismos automatismos. Entonces, bueno, para poder hacer eso en la clínica hacemos una técnica que se llama el neurofeedback. Entonces, hay conceptos importantes para poder hablar del neurofeedback. Es que primero hay muchos procesos dentro de nuestro cuerpo que no somos conscientes, como las ondas cerebrales, la frecuencia de latido del corazón y muchas otras cosas. Y también lo que decía antes, que aprendemos cada día de nuestro entorno. Entonces, si tenemos un entorno que no es favorable para nosotros, vamos creando como automatismos que no son funcionales. Entonces... Perdona, Sidney, ¿por qué el cerebro aprende más bien todo lo que es negativo o traumático y en cambio tenemos que hacer doble esfuerzo para aprender hábitos que nos beneficien? Bueno, como decía José Milán, es más fácil para nosotros ir a nuestros mecanismos de defensa, que es el control. Y estos mismos, porque nos hace sentir más en seguridad, pero en el fondo es una falsa seguridad. Entonces, claramente, como decía él, estamos en un momento de fluir y esto es lo que vamos a intentar hacer. Lo que no hemos sabido hacer hasta ahora, ¿no? Con todo lo que ha ido surgiendo. Bueno, creo que al final estamos aquí para aprender a fluir también. Que siento que el control es realmente la real pandemia. Ya. Crea muchísimos problemas y muchos trastornos mentales. Claro, y es un control que en realidad el cerebro, después de un larguísimo tiempo, ha ido configurándose, ¿no? para controlar. Entiendo que esto viene ya de muchísimo. Claro, el aprendizaje funciona con repetición y automatismos. Entonces, más vamos repitiendo algo y más se nos va anclando dentro del cerebro. Hay 4 etapas del aprendizaje. Primero, no somos conscientes de lo que vamos a aprender. Después, en la segunda, somos conscientes que queremos aprender algo. En la tercera, somos conscientes de lo que hemos aprendido. Y en la cuarta, ya hemos aprendido algo, pero somos inconscientes de hacerlo. Como por ejemplo, cuando aprendemos a conducir, al principio no somos muy buenos, pero después de un tiempo podemos estar al teléfono, no os lo recomiendo, pero y estar cambiando marcha y haciéndolo de una forma muy inconsciente. Entonces, cuando hay aprendizajes que no son benéficos para nosotros, ahí es el problema. Y entonces... Acércate un poco más al micro, sí. La idea es de aprender a desaprender esos mismos automatismos que no son funcionales. Porque entonces el cerebro, ¿tú dirías que es como la principal causa o sería la principal vía para atender la depresión y la ansiedad? ¿Es ahí donde tenemos que poner el foco principalmente? ¿Es a través del cerebro que el resto del cuerpo se autorregula? Bueno, es un todo el cuerpo, entonces también está mucho el sistema nervioso, el nervioso es muy importante, el cerebro también, y hay otros procesos que son muy importantes. No puedo decir que solo sea el cerebro, pero hay muchos otros procesos muy importantes. Por ejemplo, en la clínica no solo hacemos neurofeedback, tratamos mucho el trauma con MDR. Ahora hacemos una técnica que se llama Somatic Experiencing, que es muy interesante, que permite sentir nuestro cuerpo y sentirnos a nosotros mismos y no tener miedo de nosotros mismos y de nuestro cuerpo. Muchas veces
nos damos cuenta, pero tenemos miedo de procesos de nuestros cuerpos. Y esto nos aprende, como decía antes, también a fluir y ser más en confianza con nosotros mismos. Porque, en el fondo, vivimos mucho en el miedo a morir, el miedo a perder lo que sea, y estos miedos son muy irracionales hay veces. Ya, pero entiendo que esto forma parte de lo que decías al principio, ¿no? Que funcionamos con un cerebro con el piloto automático, que si desde pequeños nos enseñaran a gestionarlo, ¿no? A autocomprendernos desde cómo funciona nuestro cerebro, cómo podemos crear nuevas estructuras neuronales y aplicar nuevos hábitos, la cosa no iría tan mal. Claro, por eso estamos aquí, nosotros. Y por eso estás haciendo estas entrevistas, para que la gente tome conciencia de esto. Y yo también haciendo neurofeedback, teniendo un centro. Y bueno, también hay otras formas de retroalimentaciones, que esto lo quería explicar, que el neurofeedback... Ahora nos contarás, que hay gente que debe estar escuchando aquí el neurofeedback y no sabe qué es, pero lo explicaremos ahora, lo estamos dejando para el final, para teneros aquí enganchados. Sigue. ¿Qué decías de la retroalimentación, no? Sí, bueno, lo quería... hay formas de retroalimentaciones ahora gracias a la tecnología. Y es así que funciona el neurofeedback. Y esto es muy interesante. Y además, en nuestra sociedad ahora mismo, cada vez más hay formas de biofeedback, que se llama, que no nos damos ni cuenta. O sea, una cosa es el biofeeddback y el otro el neurofeedback. Sí, el neurofeedback es la terapia... El neurofeedback es dentro del biofeedback. El biofeedback, bueno, si vamos a la etimología del nombre, es como... El biofeedback es un feedback del cuerpo que nos permite aprender cosas inconscientes de nuestro propio cuerpo. El neurofeedback es aprender hay procesos de ondas cerebrales que no son correctas y nosotros podemos... O sea, el neurofeedback es una terapia externa, ¿no? Que te inducen estas nuevas conexiones, y el biofeedback es algo que nos podemos gestionar nosotros. Biofeedback es todo, es el cuerpo entero. El neurofeedback es cómo funcionamos. Neurofeedback solo el cerebro. Vale, vale. Entonces, el biofeedback, por ejemplo, ahora hay un ejemplo que me gusta, que me di cuenta hace poco. Estaba en la sala, en el gimnasio, y estaba corriendo en la cinta, y de repente me di cuenta que la cinta está detectando como los latidos del corazón, la frecuencia de los latidos del corazón. Bueno, hay muchas aplicaciones. Y hay muchas aplicaciones que lo hacen, pero mientras estaba corriendo, de repente se me apareció como una alerta en la cosa que me decía... Ojo, que te vas a morir. Tus latidos están demasiado rápidos, baja el ritmo. Es que es tremendo. Y entonces en un momento me dije, biofeedback, esto es una forma de biofeedback. Una máquina que me enseñó sobre una frecuencia del corazón que yo no estoy consciente en el momento, entonces me permite yo ser consciente de ella y bajar estas frecuencias. Sí, pero también te mete miedo esto. Bueno, lo que puede... También después depende del trabajo. Quiero decir, esto es muy personal, o sea, para ti puede que tú pudieras superar lo que te está estipulando la máquina, ¿no? No, claro, depende, hay un trabajo que hacer para no entrar en el control y en el miedo. Bueno, es como todo, pero bueno, no estamos conectados al neurofeedback todo el día tampoco. El neurofeedback es una cosa que se hace media hora, una hora a la semana. Eso es lo que hacemos. Bueno, pero tú ahora estabas poniéndonos el ejemplo de estas situaciones en las que, bueno, estabas poniendo un ejemplo tecnológico, ¿no? De que hoy en día la tecnología... Sí, entonces cuando estás consciente de un proceso inconsciente dentro de ti y que hay una máquina que te lo dice en vivo, puedes aprender a, entre comillas, controlarlo, porque no me gusta usar esta palabra. A ver, Sidney, nos vienes a decir que no controlemos y ahora me estás hablando... Sí, pero hay ciertos procesos que en el momento el hecho de saberlo nos permite aprenderlo. Vale.
pequeñas. Y esto es un poco lo que hace el neurofeedback. Claro. Vale, explícanos exactamente qué es el neurofeedback, que ya hace tantos años que realizáis en la clínica y que tantas personas se han beneficiado y que tú me has contado algunos casos que son espectaculares, que no los podemos detallar porque son muy personales, pero sí que hay cambios efectivos, ¿no? Sí, sí. Entonces, Cuéntanos. El neurofeedback funciona primero con un electroencefalograma. Un electroencefalograma nos permite medir la actividad del cerebro. Entonces, conectamos unos electrodos en la cabeza de la persona, que son 19 electrodos, primero, y hacemos lo que se llama un mapeo topográfico, que comparamos la actividad de esta persona en reposo comparado con unas bases de datos que vamos a tener de cerebros que no tienen estos síntomas que la persona pueda tener, como pueden ser ansiedad, insomnio, depresión, hiperactividad, impulsividad. Bueno. Porque cuando esto sucede, ¿el cerebro cómo está? ¿Qué tipo de ondas tiene cuando hay todos estos síntomas? Esos síntomas, depende del síntoma, pero por ejemplo una persona que tiene mucha ansiedad va a tener muchas ondas de frecuencias altas, sobre todo en los centrales, que esto, la famosa onda beta. O sea, en realidad, todo lo que son depresión, ansiedad, insomnio, normalmente tienen este tipo de onda, ¿no? ¿Funcionan los cerebros o no? Depende, hay muchos diferentes tipos de depresiones y hay subtipos que se han identificado. Pero normalmente las depresiones muchas veces es muchas ondas lentas en el prefrontal izquierdo. Entonces no solo son rápidas. Ondas rápidas, pero hay una mezcla. Hay un desequilibrio al final. Es un desequilibrio. Que no te permite estar con la mente clara y bueno. Sí. Vale. Bueno, justamente nosotros, el cerebro está en un equilibrio entre, lo leí el otro día en una cosa de neurofeedback y me gustó. El cerebro está en un perfecto equilibrio entre estar en coma y tener una crisis de epilepsia. Y hay que guardar estos equilibrios. Entonces, también el neurofeedback funciona con la retroalimentación del neurofeedback funciona cuando estamos... Vale, te ponen estos casquitos. Entonces, cuando tenemos ya el mapeo analizado, podemos ver los protocolos que podemos hacer en función de los desequilibrios que hemos visto en la persona. Por ejemplo, si vemos que la persona tiene demasiadas ondas betas en el central y que vemos que también tiene ansiedad, pues tenemos una forma que es, vamos a querer bajar las ondas betas que están en el central. Entonces, esto lo hacemos mediante una retroalimentación. Entonces, nosotros solo estamos leyendo las ondas cerebrales, no estamos enviando nada. Y tenemos una televisión enfrente donde la persona lo puede mirar y va a tener una retroalimentación gracias a un videojuego o un feedback, vamos a decir, auditivo. Entonces, cada vez que la persona lo va a hacer correctamente, va a haber algo que le va a decir que lo está haciendo bien. Entonces, más quieres hacerlo bien y más está conectado y vas a ir cambiando tu propio patrón de ondas cerebrales. Esto ya es una tecnología súper, ¿no? De alto nivel que se puede hacer esto. ¿Y cuántas sesiones se necesitan normalmente? Bueno, para generar un cambio hay que hacer varias sesiones. También hay varios tipos de protocolos. Hay protocolos que van más rápido, depende también de la sintomatología, depende de la persona, depende de muchos factores. Pero entre 20 y 40 sesiones. Hay que ir repitiendo cada semana. Me gusta llamarlo el gimnasio del cerebro. El gimnasio del cerebro, qué interesante. Y bueno, Sidney, esperamos que tienes el centro en Barcelona, uno en Girona, que acabas de estrenar precisamente.
Presencialmente, pues las personas pueden ir y... En Barcelona y Girona. En Barcelona y Girona. Pero, ¿qué pasa ya para acabar? Bueno, pues las personas que no puedan acceder a esta terapia de neurofeedback, pero que sientan que tienen pues, desequilibrios, ¿no?, en el cerebro y a causa de depresiones o de distintos temas, ¿cómo eso pueden, con sabiduría, ¿no?, o con qué tipo de herramienta personal pueden hacer alguna cosa? Bueno, hay varias herramientas. Se puede hacer una meditación. Las meditaciones son muy buenas, pero también me di cuenta que no en todo el mundo están buenas las meditaciones. Hay gente que también... Se tiene que aprender a meditar. No, pero hay gente que, por ejemplo, nos dimos cuenta que hay gente que genera muchas ondas alfas y, por ejemplo, gente que está en depresión, que ya tienen muchas ondas de ese nivel. Porque para la meditación... En ciertos lugares del cerebro, al hacer la meditación, pueden sentir más alteración, pero después, a lo largo del tiempo, si lo hacen mucho tiempo, ahí se va a ir reequilibrando. O sea, la meditación siempre es algo clave, porque la meditación lo que hace es ralentizar las ondas, ¿verdad? Sí. Bueno, nos hace entrar en nos hace hacer más tipos de ondas que otros. Por ejemplo, se dicen que entramos en estado alfa y después hay gente que medita muy bien, que puede entrar en lo que son las ondas aún más bajas, que son la teta. Y después hay otros estudios científicos que dicen que los grandes maestros de meditación llegan a ondas que son más rápidas, entonces hace que el cerebro esté en una muy, muy activado. Muy activado. Bueno, sí, todo esto... Pero muy relajado y muy activado al mismo tiempo. Es una cosa... divina. Sí, es muy interesante. Oye, ya otro día ya hablaremos del tema de las ondas, porque a mí me parece muy interesante y es una forma también de conocer mejor nuestro cerebro, también cómo funciona. Y pues los que viváis en Barcelona, cercanías, y Girona, que sepáis que tenéis este centro que además de neurofeedback pues hacen todo tipo de terapias muy vanguardistas y modernas dirigidas a todo lo que es de índole neurocientífica. ¿Sí? Gracias Sidney. Ariana. Bueno, luego si tenemos tiempo ya abriremos debate y puedas aportar cositas. Pero ahora continuamos con otra noticia. Otra noticia. En España los divorcios se han incrementado en los últimos años. ¿Os extraña? A mí no. En 2021 las rupturas matrimoniales aumentaron un 2,5% con respecto a 2020, según la estadística de nulidades, separaciones y divorcios del INE. De esos datos se desprende que el año pasado hubo 86.850 divorcios, 3.674 separaciones y 57 nulidades. Cifras y cifras que nos van poniendo los medios, ¿no? Es muy curioso porque muchos de ellos, estas noticias han salido en distintos medios y nos dicen que los motivos que provocan las separaciones y los divorcios suelen ser similares, lo que cambia es la cifra dependiendo de cada comunidad autónoma. En donde hace más calorcito, pues hay más divorcios y donde hay más frío, menos. Es curioso, pero lo más curioso es que mencionan que hay motivos que son similares, pero en ningún sitio he encontrado los motivos ni que hagan una reflexión profunda de lo que hay allí, que está pasando con tantos divorcios, ¿no? Pero lo más importante, no por qué, sino para qué y cómo podemos transitar por ellos. Fundamental. Por eso hoy tenemos a Joana, terapeuta gestal, ya la hemos presentado, experta en procesos de duelo, y que ahora mismo pues estáis abriendo un grupo de duelo, de acompañamiento a procesos de duelo para personas que están transitando por este tipo de procesos de divorcios, separaciones, que últimamente mucho se habla del duelo por procesos de duelo por muertes, ¿no? Pero poco para este tipo de situaciones que, Joana, nos dirás tú, pero a veces son hasta más traumáticas que la propia muerte. Pues sí, a veces son mucho más traumáticas e incluso hay personas que no lo llegan a integrar jamás. Titular. Sí. A tope. Cuéntanos más. Entonces, a ver,
Muchas veces la vida nos presenta situaciones, crisis importantes, enfermedades, pérdidas, muertes físicas, divorcios, relaciones violentas intrafamiliares, relaciones violentas en el ámbito laboral. Estas crisis nos confrontan con nosotros mismos, nos sacuden y nos dan la oportunidad... Espera, Joana, que creo que... ¿Se ha escuchado ahora lo que ha dicho? Sí. ¿No? Sí, vale. ¿Sí? Gracias. Y nos dan la oportunidad de volver a reconectar con lo que perdimos cuando nacemos, que es la consciencia, es esa parte, esencia divina que somos, y nuestro yo más profundo, que lo confundimos con esto, ¿no? Con mi nombre, con mi cuerpo. Estas crisis nos confrontan. El tema serán los vínculos. ¿Cómo me vinculo yo con todo? Sufrimos en función de los vínculos. Sufrimos en medida de la vinculación. Hay una frase que me gusta mucho de John Bowlby, psicoanalista, que dice: las reacciones de los procesos de duelo están condicionados por los sistemas de vinculación configuradas en nuestra infancia. Lo vamos a perder todo, vamos a perder la infancia, la juventud, vamos a perder el barrio, vamos a perder el pueblo, los amigos, la pareja, vamos a perder la salud, vamos a perder el físico, se nos va a caer el pelo, se nos va a deteriorar el cuerpo, vamos a perder la memoria. Todas estas pequeñas pérdidas y grandes pérdidas son la antesala a la mayor pérdida, que es la nuestra propia muerte. Entonces, vamos a sufrir todas estas pérdidas. Son pequeños recuerdos. Son pequeños recuerdos de lo que nos va a suceder, exacto. Como si nos estuvieran preparando. Y vamos a sufrir en función del vínculo, de cómo nos vinculamos nosotros con esa cosa que hemos perdido, con esa situación, esa vivencia, esa relación, en función de los vínculos. El divorcio, la separación, nos va a generar un duelo no fácil de transitar. Estas pérdidas son muy dolorosas porque implica empezar de nuevo. Y, además, no sabemos si habrá una posible reconciliación en el caso de que no hayamos tomado la decisión nosotros. Claro, ahí dependerá de quién toma la decisión, ahí entrarían muchos temas. Nos vamos a enfrentar a muchas pérdidas en un divorcio. Si hay hijos, si no hay hijos, va a marcar la diferencia también. No solo pierdes a tu pareja, pierdes a tu compañero sexual, pierdes al entorno donde te movías con tu pareja, pierdes a la familia de tu expareja. Si te llevabas bien, va a ser una gran pérdida esa. Pierdes a los amigos comunes que teníais. Sí, a veces cuesta más dejar el contexto, ¿no?, que la propia pareja. Sí. Y ahí lo curioso es que uno se da cuenta cuando lo pierde, ¿no? Lo que decía un poco, no sé si lo ha dicho antes el astrólogo, ¿no? O sea, que valoramos cuando perdemos. Valoramos y a veces idealizamos. Y a veces idealizamos, exacto. La casa familiar, luego también hay pérdidas económicas, hay muchas pérdidas dentro de un divorcio. Entonces es muy importante hacer un buen cierre de esa relación, hacer una buena despedida, para expresar lo que no se ha dicho. Ahora profundizaremos aquí, Joana, porque yo creo que claro, es un tema muy importante que abre otros temas. Sí, abre otros temas. Es que es un temazo, ¿no? Que si esto lo resolviéramos con, pues eso, desde un compromiso, una responsabilidad, una buena gestión consciente, la sociedad se transformaría a unos niveles, yo creo, mucho mayores de lo que podemos imaginar, ¿no? Porque esto es poner la mirada interna y normalmente estas pérdidas las sobrepasamos poniendo siempre la mirada externa, ¿no? En lo que va a pasar, en si va a haber algo más, en si... Sí, en las expectativas, ¿no? Claro, ¿qué consecuencias lleva y está llevando? Tú como terapeuta lo debes estar viendo, ¿no? Pero así como una mirada más amplia, el llevar un mal divorcio. Consecuencias a nivel personal, familiar y ya en futuras relaciones en las que se repiten los mismos patrones, etcétera. Lo que estaba comentando de hacer un buen cierre, una buena despedida, es muy importante, que en Gestalt lo que hacemos es
reconducir para expresar lo no expresado a través de dinámicas para que se pueda expresar. Y lo que es muy importante, que no se han desarrollado ceremonias de despedida de un divorcio. En cambio, sí que existen las ceremonias por muerte física. Tú ves el cuerpo ahí presente, te estás despidiendo, lo que comentábamos antes. Aunque bueno, Ariadna. también es cuestionable el tipo de ceremonias que se hacen para los muertos. No, pero quiero decirte que no se ha desarrollado ninguna ceremonia. En cambio, sí que se hacen casamientos, se hacen nacimientos, se hacen la ceremonia por muerte. En cambio, ceremonia por divorcio o separación no existe. Esto sería algo ¿Sería algo revolucionario. Yo creo que tendrían que inventarlo. Ahora que nos están escuchando, quien nos escuche, que se lo invente. Es un negocio. Porque yo firmo. Nunca me lo había planteado. Porque yo firmo, claro. Sí, porque... pero a ver, un momento, chicos, chicas. Es un negocio que es súper revolucionario. Yo lo veo para un futuro, pero aún lejano, porque hoy en día las personas aún consideran que divorciarse, separarse es un fracaso. Sí. Entonces, de ahí montar una fiesta, una ceremonia... Esto es el dolor añadido, ¿no? El fracaso interno, porque no está bien visto, ¿no? El separado, ¿no? El divorciado. Yo creo que es por los patrones que tenemos, por la manera de ser de cada uno, porque hay poca conciencia en uno, ¿no? Lo que hablábamos, lo que se habla siempre de la conciencia, de resolver lo tuyo para estar, crecer tú para ser pareja, claro, es que ya no tenemos, buscarla. Tenemos un mal concepto ¿no? de lo que es, ¿no? Exacto, es como ocúpate de tú, crecer tú como persona para ser pareja del otro, pero no voy a buscar pareja, ¿no? Que es, ¿desde dónde buscamos pareja? Y además que en el otro siempre buscamos la felicidad. La necesidad. Hay un escritor que es psicólogo que me encanta, que es Joan Garriga, que tiene un libro que me encanta, que es Bailando Juntos, creo que se llama, Bailando Juntos, y hay un parágrafo que dice, una frase que dice, cuando nos enamoramos inconscientemente también por resonancias, por historias biográficas que tenemos dentro para resolver. Eso es inconsciente. Y le podemos decir a la pareja, ¿no? Yo siento mucho contigo, pero te veo poco. O sea, siento mucho contigo, sé que siento, pero le vemos poco. Y cuando la relación está yendo en marcha, cuando ya se conocen, pues sus cosas que no gustan tanto, claro, ya le ves más. Entonces ahí es donde empiezan a surgir las fricciones y los sistemas familiares. Y en lugar de tomarlo como, oye, todo esto que veo... Vamos a aprender... Voy a aprender de esto, porque son cosas que están en mí, ¿no? Claro. Culpamos al otro, qué mala relación, yo qué hago con este... Claro, si ya la cosa empieza por aquí, pues imagínate, muchas de las relaciones que se separan, puede que no se tendrían que divorciar. Yo aquí no estoy... o sea, cada una es una historia y hay personas... Yo siempre recomiendo que no. Pero antes que apuren, exacto, que apuren. Que apuren. Esto es muy importante. Porque es muy a la ligera, diciendo, sí, porque Joana. la gente lo tiene muy a la ligera. Me caso y si no me va bien, me separo. ¿Pero qué quiere decir que apuren? Que apuren quiere decir que lo acoten, o sea, que no es tan ligero un divorcio y cuando hay hijos menos. No es tan a la ligera, vamos a acotar. O sea, si hablamos de una relación de maltrato, ahí es otro tema, donde hay abuso. Pero si no hay maltrato, no hay abuso, vamos a acotar, vamos a profesionales que hay para la pareja, vamos a ver qué está pasando. Vamos a tomarlo como una oportunidad. Vamos a tomar como ¿no? una oportunidad, ¿no? Pero no tomarlo tan a la ligera, y más cuando hay hijos. Yo creo que es muy potente esto que estamos escuchando a través de Joana, porque hoy se habla mucho, está como de moda, ¿no? La psicología del amor, y se habla mucho de tienes que ser fuerte, tienes que ser independiente, tienes que quererte mucho a ti mismo y dejar a esta persona que a la mínima no cumpla con tus expectativas porque tú te lo mereces todo. A mí se me ponen los pelos de punta cuando digo que es porque contradice mucho de lo que nos llega de la sabiduría, que somos almas, que hemos venido en grupo además, ¿no? Para aprender las unas de las otras, que hay pactos álmicos que puede que rompamos mucho antes de lo que debería, ¿no? Porque no acabamos de aprovechar la materia y el aprendizaje que hay ahí. Claro, viste desde aquí... Qué potente. Sí. Luego, la palabra duelo significa en latín dolor. Viene de dolor. Duelo, dolor. El duelo es la piscina del dolor. Es tirarte a la piscina del dolor. El duelo es un proceso de adaptación.
es el tiempo que uno necesita para adaptarse a una nueva vida, después de una muerte o después de un divorcio. Ahora ya estamos en el divorcio. Estamos en el divorcio. Entonces, entrar en el dolor y transitarlo, ese sería el trabajo. Entrar en el dolor es necesario, y transitar ese dolor para renacer de nuevo a otra nueva vida. Joana, ¿y las personas que dicen que no necesitan pasar por este proceso? Ahí voy. Hay personas que sí que deciden pasar por el proceso y crecer como personas, ver ahí qué está pasando en mí para yo, que yo también he puesto de mi parte, así muy humildemente, en la relación para que la relación se haya muerto. Eso se requiere también un poquito de humildad de uno, claro. Hay gente que se queda anclada en el sufrimiento. Entonces esas personas no crecen, porque se quedan ancladas en el sufrimiento. Entonces ahí hay mucho victimismo, hay enfado, hay rancor, rencunias, ¿cómo se llama en castellano? Hay rencores, no resueltos, se ponen a la defensiva. Entonces esas personas van muriéndose lentamente, se van muriendo lentamente, deciden no meterse ahí, pero a veces no es por decisión propia, es por patrones adquiridos en la infancia. Pero hay muchas personas que sucede esto, que se quedan ancladas al sufrimiento sin ni un saberlo, y luego atraen parejas, ¿no?, con las que repiten con el mismo patrón, claro, porque todo es lo típico, abajo. ¿no?, de estas personas que dicen, es que me pasa siempre lo mismo con cada pareja. Pues es eso, ¿no? Claro, pues es eso. O sea, la cosa sería indagar en uno, ¿no?, con humildad, ¿qué puedo aprender yo de esta gran pérdida que he tenido? ¿Qué yo he puesto ahí para que también llegara a donde hemos llegado? O sea, es un gesto de humildad por parte de uno. Total. ¿Me permites un momento? Sí, por supuesto. Sí. Yo creo que esto que estás comentando, o sea, es un tema que va mucho más allá del divorcio, o sea, es un tema de concepto. O sea, al final hablamos de muchos temas, muchas noticias, pero el punto es que a veces nos perdemos en los detalles y en las partes, y yo creo que el gran mal es un tema de concepto, el concepto que tenemos de la vida. ¿Para qué venimos aquí? Y el concepto que tenemos de las cosas que nos suceden. Cuando ese concepto está distorsionado, no es muy claro, entonces vamos dando bandazos y vamos sufriendo. Hay una cuestión que es la perspectiva con la que nosotros vemos las cosas, que es mucho más importante que el análisis concreto de las cosas. Tú tienes algo por delante, ese algo es la vida. Tienes un bosque o tienes muchos edificios y estás a ras de suelo. Tu perspectiva, aunque seas muy inteligente, es mucho peor que un niño que no tenga ningún conocimiento, pero que esté en un punto más alto. Entonces, ¿qué tiene más valor? ¿Ese intelecto o esa razón con la que intentamos analizar las cosas y vivirlas, o la perspectiva con la que nosotros afrontamos las cosas? Y por cosas me refiero a la vida. Y en la vida se incluye el matrimonio, la pareja, se incluye a qué vas a dedicar tu tiempo, el trabajo, tus hijos, si es que los tienes, las putadas y las situaciones complicadas. Entonces yo al final me doy cuenta, ¿no?, con todo lo que estamos viendo aquí en general, que las cosas son mucho más sencillas. Pero se trata más de un cambio de perspectiva. Claro, cambiar la perspectiva, ¿no? El significado que tú le das a la vida, pero no de una manera superficial, sino eso tiene que ser el centro. ¿Cuál es tu filosofía de vida? La filosofía es muy importante, pero no todas las filosofías tienen el mismo calibre. Y hay filosofías, y esto lo veo porque estoy en grupos de Instagram de filosofía, y veo cómo al final te pierdes en esa mente concreta de ir al análisis intelectual. Sí, porque hasta con la misma filosofía 100%. Queremos analizarlo. Sí. Antes comentabas, perdona, ya para acabar, comentabas lo de la meditación. En la meditación primero se apaga, se va entrando en ondas cerebrales más lentas, pero luego los grandes meditadores entran en ondas que son muy aceleradas. Es decir, para mí eso es claramente un reflejo del cerebro de lo que es pasar de apagar la mente inferior, la mente concreta. Primero se tiene que apagar, pero luego surge una mente superior que es mucho más potente. Es desde donde tú estás viviendo la vida. También es una cuestión de perspectiva interna, de conciencia. Entonces, al final está como muy trillado, pero es llevar la atención hacia adentro, hacia tu filosofía, tu perspectiva, y ¿para qué estás aquí? Y esa es una pregunta que cada uno tiene que contestarse. Pero, ¿yo puedo aportar algo? Por supuesto. Creo que al final estamos aprendiendo a ser vulnerable, y que es importante.
Sí. Lo importante es, dentro de la vulnerabilidad está el amor y está ahí la humildad. Entonces, tenemos que ir sintiendo, pero para pasar por eso hay que pasar por el dolor y ahí sentir el dolor. Y entonces todo el proceso que hacemos terapéuticos, que sea neurofeedback, lo que haces tú, lo que hacéis, al final todo vuelve a lo mismo, es un resumen. El resumen es, pasas por el dolor, lo sientes, transitas el dolor y ahí puedes llegar a abrirte y abrir tu corazón y abrirte más y estar más vulnerable con la vida y más abierto y más creativo y ahí... Bueno, es todo un viaje que va todo en paralelo, ¿no? A medida que te vas tratando, vas tomando conciencia. Hay muchos pacientes de la clínica que al final son que descubren como de repente que pueden cantar, que pueden como nuevos talentos que estaban escondidos, porque en el fondo todo lo escondía. Pero somos seres creativos, pero gracias a ese camino vamos exprimiendo nuestro talento al mundo, al final, mostrarse al mundo, tal como somos. Pero por eso tenemos mucho miedo de eso. Porque en el fondo el niño interno está como todo terrorizado, tiene mucho miedo a mostrarse tal como es, porque en el fondo en su infancia ha sido juzgado por su papá, por su mamá, o por su abuela, o por el cole, o por no sé qué, y entonces esto se ha quedado dentro de nosotros. El tema es que nos acabamos identificando con todo esto, ¿no? Sí. Y no se nos enseña a recordar lo que realmente somos. Para esto estamos aquí analizando desde estas profundidades. Todo esto que estamos haciendo es limpiar para volver a ser un niño, volver a ser vulnerable y exprimir nuestra creatividad, porque en el fondo la vida se exprime por la creación, la vida se exprime por la creación, ¿entiendes? Claro. Maravillosas aportaciones. Joana, suerte que tengo aquí el WhatsApp y unas fieles seguidoras nos dicen que no han oído el titular. ¿Te acuerdas que he dicho titular? Ay, ¿qué titular era? A ver, ya no me acuerdo. De que los duelos por divorcio suelen ser más duros, más difíciles que los duelos por procesos por muerte. Sí, y entonces yo he dicho que... Bueno, esto era el titular. Vale, eso era el titular. Estábamos diciendo lo duro que puede llegar a ser el divorcio y luego yo creo que ya se ha escuchado bien todo el resto. ¿Continuamos? Continuamos. Venga. Es por si hay algún periodista aquí escuchándonos que quiera ahondar en esta noticia. Entonces, un proceso de duelo necesita lentitud, necesita ser acogido, necesita llorar, necesita narrar, somos seres narrativos, o sea, nosotros necesitamos narrar. El dolor necesita ser expresado, ya sea con la palabra, con la escritura, con el arte, con el grupo. Nos hace falta el grupo, la comunidad, el encuentro. Muchas veces estamos desamparados delante del dolor, delante de una enfermedad, delante de un divorcio. El grupo es muy sanador. Claro, cuando es de pareja, un divorcio, hay muchas veces que una pareja está mucho más vinculada con la vida del otro y ha dejado de lado lo que era antes su vida, ¿no? Y de golpe se encuentran muy solos. Muy solos. La soledad hay aquí mucha también marca soledad, muchísimo. Hay mucha soledad. Y luego te merma mucho la parte mental también, te merma también la parte física, o sea, el sistema inmunológico también se ve debilitado, puede salir alguna enfermedad también, te merma todos los 4 cuerpos que tenemos, el mental, el emocional, el físico y el espiritual, te lo merma todo. Entonces el grupo nos hace muy bien, el grupo es muy sanador, nos hace de espejo, además nos humaniza. Bienaventurados, decía Joan Garriga, quien tiene amigos, quien tiene grupo cuando pasa por situaciones dolorosas. Claro, cuando son similares, pues hay mucha comprensión y acompañamiento. Claro, pero Joana, antes de esto uno tiene que reconocer, ¿no? Que hay un duelo que procesar y ante los divorcios y las separaciones esto es como que cuesta más que reconocer el duelo de la muerte. Sí. ¿Qué nos pasa? Que sentimos que es un fracaso. Aparte de que sentimos un fracaso, es como que también
ahora voy, mira, ahora voy. Estamos en la cultura de la inmediatez, de la rapidez. Todo tiene que ser rápido, ya. Entonces, eso nos dificulta a pasar el duelo, porque el duelo necesita lentitud, lo que no necesita es rapidez, porque hay mucha emoción ahí que quiere salir. Entonces, vivimos en el confort, además, en la hiperabundancia, tenemos de todo. No experimentamos la fragilidad ni la vulnerabilidad. La podemos sentir, pero como que se vaya, ¿no? Es que, claro, el entorno tampoco lo facilita. Joana, un paréntesis aquí. ¿Cómo actuar cuando tú estás queriendo vivir esta vulnerabilidad, pero en tu entorno pues no paran de decirte, ¿no? Y, ostras, ¿cómo lo llevas, pobre? O venga, tú puedes, venga, sal de esta. ¿Cómo reaccionar ante estas personas que a veces no te atreves a ser sincero, ¿no? A mostrarte vulnerable? Claro, ahí es un temazo, porque ahí cada uno, o sea, es sobrevives. Es como que te vas adaptando y vas acercándote con las personas que te hacen sentir bien. Claro, al principio vas con la familia o con aquel amigo íntimo, pero cuando ya no le puedes narrar o ya no le puedes llorar o que te sientes incómodo, pues te buscas otro lugar. Por eso es importante, si hay un grupo de ayuda de separados y divorciados, no lo dudes, o sea, vete directo si lo estás pasando mal. O sea, ¿no? Directos, vete si estáis directo. así, a Merry Life, porque yo no he escuchado que existan mucho este tipo de grupos. No. Yo puedo hablar como profesional y puedo hablar como vivencial, lo he vivido, entonces por eso también se nos ocurrió junto con Laura Bordera, que lo vamos a hacer las dos hemos pasado por un divorcio, las dos somos terapeutas Gestalt y las dos nos hemos especializado en duelo y pérdidas. O sea, que en cierta manera un poquito, ¿no? el sanador herido, ¿no? Desde tus heridas sanadas puedes acompañar el dolor del otro. Claro. Lo puedes comprender mejor. Y este primer encuentro, este primer grupo, empieza este sábado. El sábado. Esto sí es presencial. Sábado. Sí, es presencial. Barcelona. Sí. Merry Life. Sí, Merry Life. Cuéntanos cómo, pues siguiendo lo que nos estabas diciendo, qué es lo que haréis allí, ¿no? Este acompañamiento. Pues serán 9 encuentros, una vez al mes, haremos una vez al mes, 2 horas cada encuentro, de 11 a 1, entonces haremos temas, cada encuentro tendremos un tema elaborado que lo llevaremos y luego haremos un trabajo vivencial para que uno pueda conectar desde la consciencia con lo real, con lo que está viviendo. No escapar, porque la Gestalt lo que hace es poner luz a lo que tú fuera no puedes expresar. Y lo que la Gestalt hace es ponerle luz. Lo que estamos viviendo a nivel mundial, pues eso. Exacto. Entonces, si alguien está pensando en divorciarse, que lo haga antes del sábado. Sí, el sábado. Que no se pierda la primera sesión, por favor. Que no se pierda la primera sesión. Oye, porque claro, esto es solo para divorciados separados, pues ¿no? Mira, tengo una amiga que es muy amiga, porque esto también es un temazo, es que es un tema de las relaciones, tenemos que hacer otro programa, ¿eh? No, es... Porque tengo una amiga a que le dije, ¿puedo decir tu ejemplo? Y dice, sí, tú dilo. Ella hace 30 años que está casada, tiene 2 hijos, pero hace como 20 que no tienen relaciones sexuales con su pareja, viven en camas separadas. Y ojo, esto está sucediendo. Está sucediendo, mucho, pero es que está sucediendo. Y yo le digo, pero ¿por qué no te divorcias? ¿Por qué no te separas? Le digo yo, Joana, yo espero que los hijos se vayan, que mi hijo acabe la carrera, que... Digo, pero ¿por qué les das ese peso a tus hijos? No les pongas ese peso a tus hijos. No me digas que lo haces por tus hijos. A mí el motivo que me dio para separarme y divorciarme fue mi hijo, para para que él viera que habían diferentes formas de amar. ¿Con qué edad? ¿Qué edad tenía tu hijo? Él tenía 9 años. Pero bueno, esto es otro tema. Es otro tema. Entiendo que este tipo de personas con hijos es otro personas tema, que aún están casadas o juntadas o que aún no, o sea, no es para ellas este grupo. No es para ellas, pero me dijo, Joana, yo no puedo venir
Ah, y así también aprenden de mí y yo aprendo de ellos. Pues no, te tienes que divorciar, si no, no puedes venir. Bueno, Joana, pues creo que es Merry Life el sábado. El sábado, de empezamos 11, el sábado, de bueno, 11 a creo 1. que cuando has hablado algún momento ya ha salido la información para que las personas se puedan apuntar. Igualmente en el Instagram de Merry Life tenéis toda la información, así que bienvenidos seáis, ¿no? Todos los que puedan venir y pues hayan sí. tenido la suerte de escucharte. Pues Muchas sí. gracias. Gracias. Bueno, son tiempos de duelos. Hemos visto también con José pérdidas causadas por grandes cambios de vida, trabajos, situaciones, casas, parejas, transformaciones personales y también por la principal causa, que es la que más nos aterra, que es la muerte. Y precisamente también estamos viviendo unos tiempos de muchas muertes. Noticia: España registra un desconcertante exceso de 117 muertes diarias, un 94% más que en 2019, según los datos del informe de monitorización de la mortalidad diaria. Bien, esta es una noticia que están sacando un montón de medios de comunicación, sin entrar en los detalles de las causas científicas, físicas, ¿no? Y nosotros tampoco vamos a hacerlo porque cada uno tiene sus visiones, sus interpretaciones y no queremos generar incomodidades, ni mucho menos, pero yo creo que es muy interesante ver el punto de vista de esta noticia desde la consciencia, desde la astrología y la sabiduría más profunda, que nos da a comprender que la Tierra y la humanidad está viviendo, y tal y como también nos ya apuntaba José Millán, estamos viviendo un momento iniciático de muerte, de resurrección, de transformación. Estamos viviendo un momento crucial en la humanidad en el que el salto de conciencia pues supone que haya que haber muchas transformaciones. Y yo no sé si eso indica, tú nos puedes decir, si puede ir vinculado a estas tantas muertes que están habiendo, sin entrar en el detalle, ¿no? de las causas, pero sí que a nivel más energético general puede darse por este cambio de conciencia. Si me permites, o sea, vamos a ir a lo energético, a lo trascendente, pero déjame comentar la noticia, porque también yo creo que es importante y es muy gracioso cómo estas noticias nos inundan, no desconcertante, nadie sabe por qué. Sí, yo leo titulares para transmitir lo que nos dicen los medios. O incluso algunos se aventuran a decir que es por el cambio climático, estas cosas. Entonces, el otro día me llegó un vídeo de un político español que salió y dijo que en la democracia la verdad es lo que los ciudadanos creen que es verdad. Y eso lo dijo... Esto lo dijo Felipe González. Exacto, Felipe González, ¿no? Entonces, yo lo que pensé es que, claro, la verdad es lo que los ciudadanos creen que es verdad. Muchos ciudadanos creen que la verdad es lo que dicen los medios. Los medios dicen lo que los políticos les dicen que digan. Y los políticos dicen lo que sus jefes en la sombra les dicen que digan, ¿no? Entonces cerramos el círculo y si hablamos de trascendencia, hablamos de iniciación y hablamos de la sombra, una cosa muy importante es mirar la realidad de frente y no esquivarla y no intentar no entrar a tocar la llaga y la herida. Está claro que en la era de más información, donde de la posverdad se habla, e incluso donde las opiniones y las redes sociales tienen más peso que la búsqueda de la verdad, donde cualquier persona o muchas personas que quieren informarse tienen a su alcance toda la información, hay mucha gente que no quiere enfrentarse a esa realidad. Es verdad que la información hay que procesarla y para eso necesitamos la conciencia de la que hemos estado hablando, necesitamos tener discernimiento, necesitamos conocimiento, porque también hay mucha desinformación, pero lo sorprendente es la gente que tiene esas capacidades y que a pesar de eso no quiere hablar, no quiere mirar la realidad. Yo creo que cualquier persona que nos esté viendo, sin entrar, cada uno que utilice el discernimiento, la conciencia del conocimiento que tenga, objetivamente sabemos el motivo por el que hay un incremento de muertes, entonces digámoslo porque es importante. Y luego ya entraremos en lo trascendente. Todo el mundo que quiere, o casi todo el mundo que tiene las capacidades y quiere, sabe por qué hay un exceso de muerte, no solamente en España, sino en todo el mundo. Y ese es un tema importante que tiene que ver también con lo que estamos viviendo. Es verdad que cuando vamos a lo energético y vamos a lo espiritual, lo metafísico, lo que sucede en el mundo físico es un reflejo
de lo sutil. Y a veces cuando tú lo analizas y lo ves enfrente, te das cuenta que pareciera que aquí interpretamos roles y papeles para cumplir un cometido, un karma, unas deudas que están ahí y que simplemente van a encontrar un canal a través del cual manifestarse. Pero uno lo ve y dice, pero ¿cómo puede ser, ¿no?, que haya personas que estén interpretando estos papeles? ¿Cómo puede ser que esto esté sucediendo? No podemos separarlo de lo otro, pero una cosa no niega la otra, aunque aquí seamos actores, entre comillas. Entonces yo creo que ese es un tema fundamental. Entonces hablabas de iniciación y hablabas de trascendencia y de cambios planetarios. No sé cuál es la definición exacta de iniciación, pero desde luego yo creo que iniciación es una transformación de la conciencia. Entonces la iniciación es algo que forma parte de la vida, es decir, son las lecciones de vida. Cada vez que tú tienes una lección de vida, tu conciencia se transforma. Estamos en un proceso constante de iniciación. Y hay momentos donde esa iniciación nos lleva a una transformación profunda. Esto cualquier persona, Sidney hablaba del dolor, por aquí del duelo, ¿no?, de afrontar esas experiencias con conciencia. Eso nos lleva a una transformación profunda que nos lleva, a lo que comentaba antes, a un cambio de perspectiva, que es al final lo importante. Entonces, las iniciaciones suceden constantemente. Cuando lo llevamos al campo espiritual, la diferencia respecto a aquellos que no tienen esa filosofía es que no son las circunstancias externas, las lecciones o los palos de la vida los que te inician, sino que es un trabajo buscado de manera autoconsciente. Uno mismo busca ese proceso iniciático a través de enfrentarse a sus sombras, a la realidad y a las cosas, las circunstancias que van surgiendo. La iniciación también es muerte. Hablamos de la muerte física, pero transformarte es matar partes de ti mismo. El dolor profundo, las crisis, matan partes de ti. Cuando cambias de perspectiva, estás cambiando tu paradigma, por lo tanto hay una parte de ti que está muriendo. Pues cuando hablamos de muerte, desde un punto de vista espiritual y trascendente, estamos hablando de que nosotros debemos morir, y de hecho creo que no te puede suceder nada mejor que morir en vida. Para resurgir. Para renacer. Y cuando tú mueres, tienes la suerte de morir en vida y renaces, vas a ser tú el que provoques tus siguientes muertes. Hasta que tú no has muerto en vida, es verdad que vives en la inconsciencia, y eso lo vemos. Simplemente tratas de evitar ese dolor y entonces actúas desde la inconsciencia. Y entonces actúas... ¿Qué consecuencias está teniendo hoy en día actuar desde la inconsciencia? Cada uno es responsable de sus decisiones. Pero hoy en día, Indica, Sí. ¿no consideras que en el momento planetario en el que nos encontramos tiene mayor consecuencias vivir desde la inconsciencia? Depende, si eres inconsciente la repercusión es menor. Si tú eres un niño pequeño y no tienes mucho bagaje y haces algo que está mal, la repercusión es menor a si lo haces como adulto. Si tú te peleas en el colegio no es lo mismo si te peleas en la oficina o si te peleas, yo qué sé, en otro lugar, en otro contexto. Depende de tu madurez. Lo que pasa es que no hablamos de la madurez asociada al desarrollo y al crecimiento del cuerpo físico, sino la madurez de conciencia. Pero que nadie se equivoque. Somos responsables de nuestros actos y de nuestras decisiones, incluso si escondemos la cabeza debajo del hombro. Por eso, que con todo lo que está sucediendo a nivel mundial... Cada uno es responsable y va a ser responsable no ante nadie, sino ante sí mismo y ante los efectos que van a producir las decisiones que estamos tomando. Y es verdad que la situación en el planeta está tan polarizada y está todo tan a la vista que no podemos ser tibios. Aunque tú no quieras, te tienes que posicionar, incluso en decisiones tan cercanas como la que hemos tenido en el 2020 y en el 2021. Tomas la decisión, o haces esto o haces esto. Da igual si hay coacción, da igual si hay miedo, si hay manipulación, la información está ahí delante. Y tú vas a pagar las consecuencias para ti mismo, no ante nadie, tanto si tomas una decisión como otra. Esto es un ejemplo, simplemente que nos permite entender cómo la disyuntiva en el mundo nos obliga a posicionarnos aunque no queramos, pero eso sucede constantemente. Entonces está bien, uno se puede equivocar, pero aquí se trata de tomar las decisiones conscientemente y en coherencia con lo que tú estás sintiendo. No puede haber nada más doloroso que tomar una decisión
de manera incoherente con lo que tú estás sintiendo. Precisamente, el otro día Robert también nos lo decía y ahora pues todas las transmisiones de sabiduría que nos llegan se nos está advirtiendo, ¿no?, de que lo importante es que seamos íntegros en estos momentos. Por eso, la pregunta, ¿no?, ¿qué consecuencias conlleva ahora no ser responsable de nuestros propios actos? Y si esto, de algún modo, tiene que ver con toda esta transformación que está habiendo. Bueno, si lo queremos llevar a la noticia, pues te puedes morir. No. Por ejemplo, no solamente eso, o sea, hago un poco broma, pero las consecuencias que sean, al final es que no se trata de tener miedo a equivocarse, si lo que hay que reivindicar es el derecho que tenemos a equivocarnos. Pero lo que hay que reivindicar es la valentía de ser coherentes con nosotros mismos, de tener un concepto adecuado de la vida, no basado en el miedo. La noticia para mí no es muy preocupante, para mí es mucho más preocupante toda la gente que no se atreve a vivir. Que al final una persona se muera, si la muerte es una bendición, si desde el punto de vista trascendente es una liberación de la conciencia. Tanto si mueres en vida es una liberación y una expansión, como si muere tu cuerpo físico es una liberación y una expansión. Lo preocupante es cuánta gente no está viviendo, no se atreve a vivir la vida, no tiene un concepto de la vida que esté a la altura de las circunstancias, y eso, pues, ¿qué produce? Sufrimiento, frustración, enfermedad, desequilibrio, todas estas cosas. Entonces sí, podemos ir también un paso más allá. Hablas de las energías que están entrando, ¿no? ¿Has dicho? Exacto, iba por aquí ahora, sí. ¿Sí? ¿No lo habías comentado todavía? ¿O es porque...? Puede que lo haya mencionado, pero quería profundizar más en este tema, ¿no? La muerte es un cambio energético, tanto si es en vida como si es la muerte del cuerpo físico. Al final aquí de lo que se trata es que lo que está en juego en la vida no son los vehículos que son temporales, sino es la conciencia, la iniciación de conciencia y la transformación. Eso es lo único que nos llevamos. Entonces, es verdad que hay una gran oportunidad de ser, para aquellos que son valientes y son coherentes, hay una gran oportunidad de transformación y de iniciación. Titular. Claro. Y es verdad que incluso las circunstancias son tan propicias que todo externamente nos está empujando a que vayamos hacia eso. A que sí sea. Exacto. Y indica a este nivel, ahora tenemos que apurar un poquito, pero es súper importante lo que estás diciendo. Sí. Entonces, a nivel energético, ¿cómo podemos propiciar que seamos canales de esta transformación consciencial, que contribuyamos tanto en nuestro propio beneficio para poder vivir este cambio como para el beneficio de la evolución de la humanidad? Bueno, esta pregunta tiene muchos niveles, podríamos responder a muchos niveles de profundidad. Pero tú sabes sintetizar. Sí. Lo importante es que nosotros, nuestro cuerpo energético, nuestra energía forma parte de un cuerpo energético mayor. Es el cuerpo energético de la humanidad y del planeta. Entonces, lo que está sucediendo a nivel planetario está produciendo cambios en el cuerpo energético de los individuos, que son células dentro de este planeta. Por lo tanto, lo primero es estar abierto. Ella comentaba antes esa inmediatez, ¿no? Esa velocidad, bajar el ritmo y escucharte a ti mismo. Y por aquí también se comentaba sobre la meditación, abrirte, porque meditar es abrir tu cuerpo energético, abrir tu conciencia a escuchar, a aprender a escuchar, porque hay gente que ni siquiera se sabe escuchar a sí misma porque tiene tanto ruido dentro que pues bueno, es una patología, es una enfermedad, no ser capaz de controlar tu diálogo interno. De hecho, es una enfermedad que se fisicaliza con depresión, de muchas otras maneras. Entonces, hacerte cargo de ti, entender que más allá del ruido, de las circunstancias, de las distracciones, de las diversiones, del placer y el dolor y todos estos juegos, estamos aquí para transformarnos. Y esa transformación no empieza por cosas muy alejadas del día a día. Empieza por hacerte cargo de lo que hay dentro tuyo. ¿Y qué vas a encontrar dentro tuyo? Emociones y pensamientos, es lo primero. Si no estás ahí ya, esa pregunta no tiene tanto sentido, porque entonces ya estás conectado. Si tú has logrado un cierto grado de silencio interno, un cierto grado de limpieza emocional y mental, simplemente eres acompañado por el proceso vibracional, por las energías que entran en ti, porque estás abierto. Es la distorsión interna, todo el ruido, lo que no te permite fluir con la vida. Ese es el significado que podríamos decir. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, pues hay muchísimas herramientas, hay un montón de técnicas, pero más allá de cualquier técnica... Y de hecho pueden ir en paralelo mientras estás sanando un duelo, una herida, mientras estás modificando tu cerebro para que esté más equilibrado, mientras vas estudiando sabiduría. No es importante la técnica, es qué te está sucediendo en la vida. Ahora, en este momento,
párate un momento y siéntete. ¿Dónde está el dolor? ¿Qué es lo que te escuece? ¿Qué situación hay no resuelta? ¿Qué cosas no has cerrado? ¿Cómo están tus ondas cerebrales? ¿Estás nervioso? ¿Por qué estás nervioso? Entonces, hacerte cargo con lo que está en el momento presente. Eso es el principio y el final. Porque si tú estás haciéndote cargo del momento presente, eso es una escalada que te lleva a un proceso de iniciación y de transformación. Y que estas energías precisamente nos acompañan. Sí. Esto me ha encantado, lo de que las energías nos acompañan. Quería aportar algo sobre eso. Es que cuando tenemos apego al dolor, esto crea sufrimiento. Y creo que el problema ahí está en el apego. Entonces, hay mucho apego. como lo has dicho tú, nos identificamos a ciertas cosas, creencias o lo que sea, maneras de ser, y en el fondo tenemos miedo al cambio, que en el fondo el cambio es la muerte en vida, como lo dices. En el fondo estamos muriendo todos los días a diferentes niveles, porque no somos conscientes de ellos. Y bueno, lo que quería aportar era eso, sobre todo sobre el apego. Darnos cuenta en nuestra vida diaria los apegos que tenemos. He visto gente que prefieren realmente morir realmente que morir en vida. Claro, lo que pasa es que la vida es tan generosa que te lo quita todo, ¿eh? Te va a quitar hasta la vida, entonces... Entonces, en el fondo, prefieren realmente morir que cambiar. Esto es algo porque el miedo a lo que puede pasar, y puede ser un duelo, y puede ser la pérdida de algo, puede ser la pérdida de una identidad, de cómo esa persona se siente como dentro de una cierta esfera de la sociedad o lo que sea. Bueno, ser un zombie al final es anestesiarte, ya sea disociándote, que es lo que hace mucha gente, o ya sea a través de las medicaciones, que eso podría ser otra noticia. Creo que España es de los países donde más antidepresivos se... Queríamos entrar un poco por ahí, pero también es tema delicado, que esto afecta mucho al cerebro, precisamente. Lo que hacemos en la clínica, ahora tenemos un programa de desintoxicación de benzodiazepina, que justamente... ¿De qué? De benzodiazepina. Hay muchos problemas, hay gente muy adicta a esa medicación, y el problema es que no facilita los procesos de aprendizajes. Esto crea realmente gente que son zombies. Anestesia, zombies, sí. Y esto es realmente morir en vida, lo que estabas diciendo. Que en el fondo vivir es también sentir. Sentir el dolor hace parte de vivir. Esta mañana cuando somos apegados a ciertas cosas, vivimos dentro, en el sufrimiento. Sí, es que lo de zombie no es un insulto, es descriptivo. Un zombie es un muerto viviente. Entonces, vivimos en una sociedad de muertos vivientes, porque es gente que no se atreve a vivir desde hace tanto tiempo, que el único recurso que ha tenido es disociarse o anestesiarse con elementos externos o la propia conciencia. Pero también hay mucha ignorancia en eso, por eso estamos aquí. Hay mucha ignorancia. Contribuimos a que la gente sepa esto y pueda entender y tener la valentía de cambiar, de morirse en vida y de tener... Bueno, y de vivir todo esto. Joana, ¿querías aportar algo? Sí, que esta mañana precisamente con dos mamás que han perdido un hijo las dos, una con 17 años y la otra con 40, los hijos. La de 17 años tomó medicación 3 años y la que tiene el hijo de 40 años actualmente todavía toma medicación. Y hablábamos de este tema. O sea, la que toma medicación, claro, tiene las emociones tapadas, el cuerpo incluso, o sea, ¿no? Está anestesiando toda una materia que tiene que ser procesada, o sea, que se ve ¿no? mucho, ¿no? Ya. Y hablábamos de esto precisamente esta mañana. Ya. Sí, la medicación sirve a corto plazo, pero cuando empieza a ser durante años, que yo he visto gente que toma medicaciones toda su vida, en el fondo. Entonces la medicación sirve para un poco abrir la tapa y dejar ir presión, pero cuando has dejado la presión tan fuerte, que en un momento dado explota todo tu cuerpo y ahí te vas a otra dimensión. Total. Y precisamente un inciso solo, porque ha sido un regalazo la que se le ha muerto el hijo de 17 años. Dice que estaba con la mano así en el hospital y la mamá no se atrevía a decirle que tenía cáncer al hijo. Y entonces el médico, cuando habló con la madre
Se lo dijo porque el médico le dijo, díselo, porque tal. Y el hijo le dijo, sí que has tardado en decírmelo hoy, y a la hora que me lo dijeras, mamá, ¿sabes? Como que él lo sabía, ¿no? Lo intuía, ¿no? Es esa sabiduría de la que estamos hablando. Las personas que están cercanas a la muerte es como que están en otra dimensión ya, ¿no? Y el miedo a decirle que tenía la enfermedad, pero el crío se estaba dando cuenta de todo. Bueno, ha sido... Son momentos de eso, ¿no? De poner luz a los miedos, de empezar a realmente afrontarlos, transitarlos, de cuidarnos también energéticamente. Indica ya para acabar tips de cuidados energéticos, tú que eres sanador energético y acompañas a las personas en este sentido. Bueno, no entraría tanto, o sea, tips yo creo que hay muchísimos. Me gustaría regresar a este punto de los cambios que están sucediendo, porque a veces los tips es simplemente entregarte a vivir y resolver los problemas y los capítulos que están abiertos en tu vida. Yo creo que hoy es más fácil que nunca hacer todos los procesos de transformación, porque es verdad que las vibraciones y las energías son muy potentes y permiten hacer en poco tiempo lo que antes podía llevar muchas décadas, o permite entrar en estados de conciencia que antes podían alcanzar personas con muchísimo entrenamiento. Creo que es muy importante para todos aquellos que nos estén viendo y que tengan una concepción o una mínima apertura de lo energético, entender que nosotros formamos parte de un campo energético de este planeta y que las energías, esta tercera dimensión en la que estamos, siempre ha estado nuestro cuerpo aquí, pero nuestra conciencia nunca ha estado aquí. Siempre ha estado en cuarta dimensión, que es el mundo emocional. Y ahí generalmente cuando tú observas el comportamiento de la gente, de la humanidad en general, verás que nos movemos, aunque hay una parte racional incipiente o más desarrollada, pero nos movemos mucho por los instintos, por las emociones, nos mueve muchísimo más el deseo, la búsqueda del placer o tratar de evitar el dolor que otras cosas. Entonces, eso cada vez tiene mucho más peso. Si nos damos cuenta, Ángel José Millán, creo que lo comentaba el otro día, estuve viendo un vídeo suyo, estamos entrando en la era de Acuario. Estamos saliendo de una era y estamos entrando a una que es de aire, que es mucho más vaporosa. Es decir, nuestro mundo interno se manifiesta mucho más rápido. No solamente eso, nuestra conciencia cada vez da mucho más peso y mucho más valor a lo subjetivo que a lo objetivo. Y eso lo estamos viendo. La guerra hoy en día es mediática, es informativa. No es como en la Segunda Guerra Mundial que salían ahí y se mataban. Es mucho más sutil, es una guerra de miedo y de todas estas cosas. Entonces, entender que ese juego es el en el que no tenemos que caer. Entender que nuestro mundo emocional nunca ha sido tan tangible y tan objetivo, y que en la medida que resolvemos ese conflicto emocional, las puertas están de par en par abiertas a pasar a la quinta dimensión que tanto habla la gente, que es simplemente empezar a vivir en el mundo de la mente, pero no de la mente parasitaria, llena de diálogo, llena de toxicidad y de cosas emocionales, sino una mente que está en silencio, una mente que tiene una frecuencia muy diferente y que está conectada con lo intuitivo, que está conectada con lo álmico, que está conectada con esa parte divina que tenemos dentro nuestro y de la cual hemos estado desconectados mucho tiempo y estamos despertando. Es que por eso es un momento crucial de la humanidad en que entramos a la edad del alma, dicen. Que ya esto me encantará abordarlo en otro hilo informativo de Ariadna. Nos despedimos ya, muchísimas gracias, ha sido súper interesante, cada tema tiene para un mes de indagación, pero aquí tenemos que, pues en poco tiempo, las energías también nos acompañan, que en poco tiempo podamos abordar temas profundos. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo hilo informativo de Ariadna con más noticias desde la mirada de la sabiduría, la conciencia y las ciencias holísticas. Gracias.